Bueno, este tema se llama tolerancia o prejuicio. ¿Cómo somos? ¿Tolerantes o prejuiciosos? Dice Colosenses 3:13, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Wow, es una receta rápida. Si alguien tiene una queja, más bien decimos, todos tenemos una queja, ¿verdad? Pues dice ahí, la receta es perdónense. Vamos a empezar. Hay que entender que cada persona se encuentra en diferente nivel de desarrollo de carácter. No podemos exigir lo mismo. Entonces, si uno está más atrás en desarrollo de carácter, en actitud, en madurez, no podemos más que tener tolerancia como hermanos en Cristo. Tolerar no solo es soportar, sino es sostener. O sea, cargar un poco lo que es hermana o hermano débiles que aún no cambian mucho, están pidiendo o haciendo. Es aceptar las debilidades o diferencias que hay con los demás de una forma madura, con una actitud afable y compasiva. Así se demuestra que estamos más maduros, con la tolerancia. Esto es no guardando rencor, no difamando a esa persona, no peleándonos con ella y no generando en nosotros ni ansiedad ni control. Amén. Efesios 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Esa es la base. El perdón siempre será un reflejo de que somos humildes y mansos en vez de quejarnos, porque hace mucho daño al cuerpo de Cristo. Continuamos. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es permitir diferencias en pensamientos, en creencias, en puntos de vista o en debilidades, permitiendo ser adaptables en actitud a lo que no es como queremos o como nosotros somos. No debemos invalidar a la otra persona por su postura o por su nivel de madurez, sino tolerarla y comprenderla y respetarla. No pienso como tú, pero te respeto. Aún así te amo. Y si me heriste, por eso te perdono. No necesitamos estar ahí pegaditos para que a cada rato nos desafíen. Podemos hacer un breve espacio, pero no guardar ningún rencor. Tolerar no es excusar los defectos de una persona o hacerse de la vista gorda ante violaciones o faltas graves de carácter. Ni tampoco es aplaudir la rebelión o una mente destructiva. O sea, no te vas a coludir con alguien que es un tremendo y que no da testimonio de Cristo. De esos, dice la Biblia, apártate. Háblales de Cristo. No quieren nada con Cristo, apártate del trato. Pero si sí quieren, predícales de cómo tú cambiaste. Porque todos antes, todos teníamos malas actitudes, ¿verdad? Ya se nos están quitando, ¿verdad? Amén. Dice ahí, sino ser paciente y entender que debemos tolerar y no reaccionar atacando, prejuiciando o difamando, y entender que todos crecemos por medio de nuestras fallas. Todos. Continuamos. Lo contrario a tolerar es ser prejuicios, hacer prejuicios. Un prejuicio es llegar a una conclusión generalmente negativa, basándonos en datos irrelevantes o sin evidencia, o antes de tiempo, sin sopesar justamente la realidad. En psicología se llama distorsión cognitiva. Es hacerle al adivinólogo y decir, yo creo que esto fue así. ¿Sabes que nos dañamos más por la forma en que interpretamos las cosas que por las cosas en sí? Una mala interpretación, que es un prejuicio negativo, hace más daño que los hechos ocurridos. El intolerante y prejuicioso siempre se queda solo. Hay falta de conocimiento pleno de los hechos. Además, un prejuicio lleva mucho carga negativa emocional. Ya tienes ganas de criticar, aunque ni te toque, ¿sí? Además, hay rigidez mental. La persona exigente y rígida siempre será prejuiciosa. Personas muy perfeccionistas que tienen el control de todo,
que la única manera de hablar es tienes que, debes que, espero esto, es requisito, te exijo lo otro. Esas son personas que cercenan la libertad de elegir, de crecer, de actitud, de iniciativa de los demás. ¿Cuándo debe de darse? Porque hay veces que hay que estar bajo autoridad, ¿no? O sea, el jefe no le escoge qué trabajo hacer, ¿verdad? Pero de una u otra manera las personas rígidas, no hablando de relaciones laborales sino normales, que imponen, que dicen es que esto va aquí, no lo muevas a fuerza, son personas que se van quedando solas porque no son tolerantes a cómo la otra persona es. Cuando vienen matrimonios peleados a terapia conmigo, yo les digo, nadie se casa consigo mismo, somos diferentísimos. Y ahí empieza el amor, el perdón, la tolerancia, o pues van al declive. El prejuicioso siempre es muy legalista, ama más las reglas que las vidas. Así no hay que ser. Cristo no fue así. Daña y se daña a sí mismo. Abre puertas. El que juzga va a ser juzgado. Además, esa es una feísima cosecha. Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, dijo Jesús. O sea, lo que ven no es. Mejor pregunten, no lleven carga emocional. No se agarren de una inferencia mínima para generalizar lo que una persona es, vale, dice, puede. Hay una hermana muy entregada aquí en la iglesia y otra era muy legalista y la cansó porque siempre le juzgaba la ropa, siempre le juzgaba la falda, siempre le juzgaba, hasta que le dije, ¿sabes que no puedes estar acusando a nadie? ¿Quién te nombró? Se acabó yendo por legalista. No podía yo, la pastora, poderla educar, mejorar. Y esa exigencia se le regresa a ella, porque con la medida que juzgamos, seremos juzgados. Mateo 7:7, no juzguéis y no seréis juzgados. Aviso, mis amados, cuando estamos siendo juzgados fuertemente e injustamente por alguien, no te enojes, revisa a quién juzgaste, porque si tú juzgaste se te está regresando. Continuamos. A veces las cosas que más nos irritan es porque están en nosotros mismos. Esa es una ley psicológica. Dice el dicho, si te choca, te checa. Entonces revisa qué juzgas, porque a lo mejor eres tú el que ve eso en una persona y no te gusta de ti. Entonces mejor empezamos en el evangelio en primera persona. La tolerancia vence al prejuicio, pero va mucho más allá. Es aceptar que las personas fallamos todas y maduramos a ritmos diferentes de nosotros y en circunstancias suyas que no nos toca juzgar. La tolerancia es aceptar esas diferencias y no acusar ni juzgarlas. Ser como queremos que sean con nosotros. No hay nada mejor para pastorear que dejar al rebaño en libertad. Cuando yo digo son como quieren ser, yo solamente ayudo. Entonces se sienten amados, hasta donde puedan, hasta donde aprenden, hasta donde saben, hasta donde han madurado. Todos los pastores que están exige y exige y exige, o controle y controle y controle, cansan al rebaño. Y no debe de ser así. Hay que tolerar en qué paso van, en qué ritmo van, en qué dolencia están, en qué enfermedad han atravesado. Porque si no nos ponemos empáticamente en sus pasos, cuando nosotros necesitemos empatía, pues no la vamos a tener. Así es. Entonces, la tolerancia busca puntos fuertes de las personas, no solo se fija en los débiles. O sea, esta persona tiene tal defecto, sí, pero tiene tal y tal y tal y tal y tal virtud. Amén. Continuamos. La actitud se educa. La actitud se educa. Es un comportamiento interno y externo que empleamos en la vida y que se organiza a raíz de la experiencia. Nuestras actitudes se van formando con la experiencia, pero es una actitud de adentro la que sale hacia afuera, o sea, se empieza por el corazón. La actitud de prejuicio e intolerancia puede ser modificada, dice en amarillo, para que seamos funcionales, cristianos afables y congruentes con el fruto del Espíritu en nosotros, pero también a través de nosotros. Para modificarla revisamos 3 cosas que ahí están en la pantalla en color azul. ¿Cómo modifico mi no ser prejuicioso y mi actitud equivocada? 1, revisa tus creencias profundas.
esas raíces inconscientes y guardadas desde niños, que son una predisposición del pasado. ¿Sí? Revisa, porque lo que aprendimos en la niñez se nos hace regla y muchas veces pues no son ni siquiera cosas importantes ni que edifican. Hay que desmantelarlas. Si las identificamos, declara que las quitas y aprendes lo de Dios. Número 2, también trata con tus pensamientos. ¿Cómo es que interpretamos lo que ves? Supuestos a verificarlos, no adelantarnos a concluir. Y 3, tus emociones. Para modificarla, cambia tu emoción, basada en las dos anteriores, porque si tu creencia y tu pensamiento los empiezas a educar hacia la verdad y no hacia la falsa interpretación, tus emociones van a tener paz y esa paz se refleja en actitud. Entonces, basadas en las dos anteriores y cómo modificar lo anterior, se modifica la emoción. Hay que revisar nuestro pasado, amados, y arrepentirnos, porque esto es muy importante para ser tolerantes. Gálatas 6:2, la que sigue, dice allí: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cargas en ese contexto del griego significa peso abrumador, difícil de cargar por una sola persona. Por eso cuando tú ves que alguien tiene un peso, tiene dolor, no puede más, está saturado, está cayendo, está en declive, está abatido, se siente derrotado, sobrelleva con una actitud tolerante y amorosa esa carga con la que no puede. Ese es el deber cristiano y el ejemplo que Jesús nos dio. Hay que ponernos en el lugar del otro como quisiéramos que otros se pusieran en el nuestro. La tolerancia nos da paz, además. Nos suelta las ligaduras de impiedad, las dejamos, porque es muy bonito ayudar al prójimo, visitarlo, ayudarlo en lo que está pasando. Y no esperes que te la regrese. Te la va a regresar alguien. Si esa persona no, Dios pondrá a alguien, porque tú ya cosechas, tú ya sembraste. 3, arroja lejos el egoísmo de tu vida y la necesidad de ser aprobado o reconocido por hacer menos a los demás. La gente que juzga y tiene prejuicios generalmente tiene un problema de validación personal. Y si hace menos a los demás, ellos se sienten que fueron mejores. Pero no es así. Es gente que quiere estar en supremacía porque en el fondo se siente inferior. Así que pues no caigan allí en decir, no, pues ese se siente muy acá. Pues si tú lo observas que se siente acá, no le creas, porque tiene por ahí una deficiencia. Hay errores naturales y hay errores espirituales. Hay condiciones físicas también, pero todos maduramos en las áreas poco a poco. La ley de Cristo simplemente es amar. Juan 13:34 nos dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vamos a cerrar con Juan 4. ¿Me pasas mi Biblia, mi amor, por favor? Juan 4 del 1 al 42. Ahí vemos que Jesús rompió con 3 prejuicios que todos los judíos tenían. Rompió con prejuicios, les enseñó que pues él no se basa, mis lentes, que él no se basa en lo que la gente tiene de intolerante para predicar el evangelio. Dice Juan 4, a partir del 4, en el camino tenía que pasar por Samaria, llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua de beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, es decir, yo rompo los prejuicios, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una sola soga ni un balde,
y este pozo es profundo. ¿De dónde va a sacar el agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado? Ahí están los prejuicios de ella. ¿Usted se cree superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. En esta agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, ahí rompió completamente por la revelación, dame de esa agua. Y más abajo él le dice: ve y tráeme a tu esposo. No tengo esposo. Lo que decía que además era adúltera, porque vivía con un hombre y 5 maridos la habían dejado. Tú dirás el nivel de rechazo que traía la pobre mujer con 5 divorcios, y con el que estaba ni siquiera era ya su marido. Tenía suficiente carga de prejuicios contra de ella, y Jesús los borró. Y entonces le dijo: seguro que usted es profeta. Y así continúa la aceptación de Jesús hacia ella. Empiezan a hablar de la adoración, porque finalmente cuando se rompen los prejuicios hay un acercamiento espiritual. Si tú no tienes prejuicio y como cristiano no rechazas a un pecador, sino le hablas de tu testimonio, dile: sí, yo tuve 5 maridos y el 6º no me ama, pero Cristo me rescató, créeme que te van a creer. Pero no lleguemos con superioridad, porque todos tenemos un testimonio del cual Dios nos levantó en pecado. Todos. No lo tapes porque es legalismo. Amén. Pásate por favor, alabanza. Y entonces dice ahí, Jesús rompió 3 prejuicios. El étnico, porque Samaria y Judá no se llevaban. Dijo, el prejuicio étnico lo tiro. Rompió el prejuicio religioso. Eran impuros para los judíos las mujeres adúlteras, y los rabinos no se podían acercar a ellas. ¿No? ¿Cómo crees? Entonces, de una u otra manera, también no le interesó lo que dijeran los fariseos de él. El legalismo lo quitó, porque el amor prevalece. Y 3, además era mujer, y los rabinos no podían abordarlas. Era como que las mujeres eran de segunda o de tercera, o creo que de cuarta. No valían, solo para Jesús valieron, solo Jesús dignificó, ¿sí? El verso 9 le dice: tú me pides a mí de beber. Pero miren, amados, cuando nosotros toleramos a alguien, estamos restaurándole un poco de su dignidad. El pecador está listo para que le digas que es pecador. No está listo para eso, ¿verdad? Está listo para que le digas: Dios te puede cambiar como me cambió a mí. Nunca llegues con la bandera de santo, porque nadie nos la creeríamos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, tú puedes usar la tolerancia, no el prejuicio, para darle dignidad a una vida, luz a esa persona, amor, tolerancia sin prejuicios, porque el amor de Cristo siempre libera. Ese fue sermón cortito, vámonos.